Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Les Corts. Y estamos aquí para compartir contigo el amor de Jesús. Ven con nosotros y celebremos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Continuamos con nuestra serie basada en los Hechos de los Apóstoles, testigos hasta los confines de la tierra. No sé si está el flyer hasta los confines de la tierra. Hemos comenzado ya hace algunas semanas esta serie hasta los confines de la tierra. Y esta es nuestra octava semana con un mensaje sobre el libro de los Hechos. Y hace 3 semanas estamos hablando de la prédica de Pedro. ¿Os acordáis? Capítulo 2 vino el derramamiento del Espíritu Santo, con señales muy trascendentales, visibles, inobjetables, como la fuerza de un viento, una ráfaga de viento, como fuego, y se posaba sobre los apóstoles en forma de lenguas, y que los llevó a predicar la palabra, y todos los que estaban allí escuchaban en su propia lengua. Luego, la semana pasada, vimos cómo el apóstol Pedro se puso de pie, y un Pedro que antes era temeroso, tímido, que antes había huido, y que dejó a Jesús, lo negó a Jesús, y luego estaba escondido, ese hombre, ahora lleno del Espíritu Santo, predicó con valentía, basándose en las Escrituras, citando a Joel, citando a los Salmos, basándose en las Escrituras, es decir, en forma bibliocéntrica y también en forma cristocéntrica. Predicó con valentía. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que muchos fueron salvos. Muchos recibieron la salvación. Y del pasaje que ha leído André, vemos ahí los resultados de la salvación. Y yo quiero compartir de ese pasaje 4 elementos de la verdadera salvación. Usted sabe, mi amado hermano, que hoy hay iglesias que tienen gente, pero no son salvos, no son creyentes. Y en base a la palabra de Dios nos va a llevar a evaluar cuáles son los elementos de la salvación. ¿Cómo puedo estar seguro de la salvación? Hoy quiero hablar de esos 4 elementos de la verdadera salvación. ¿Amén? ¿Amén? 4 elementos de la verdadera salvación. Lo verdadero lo señala la palabra de Dios. Y vamos a ver en la predicación de Pedro esos 4 elementos. En primer lugar, comencemos con el primero. ¿Amén? Comencemos con el primero. En primer lugar, dolor, pero producto de la convicción de pecado. Dolor producto de la convicción de pecado. Vayamos una vez más a Hechos 2:36. Que dice así, eso lo vimos la semana pasada. Pedro les dice a ellos, sepa pues, todos escuchaban en ese día la fiesta de Pentecostés, ciertísimamente, toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él está hablando de Jesús, él estuvo predicando de Jesús. Él dijo, vosotros habéis crucificado a Jesús. Valentía, ¿verdad? ¿Cómo se ve la valentía de Pedro? Ya no tiene miedo, ya no se esconde. Vosotros crucificasteis a Jesús. Pero a quien crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor, completamente Señor de todo. Y Él es el Mesías, el Cristo, quien Dios ha enviado. Cuando ellos escucharon toda la predicación, solamente leyendo este versículo 36 para recordar, cuando ellos escucharon, dice ahora sí, el versículo 37, donde comienza nuestro mensaje de hoy. Al oír esto, los que oían se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue el efecto?
Dolor. Dice el texto, se compungieron de corazón. Y el término original es que su corazón fue traspasado. Cuando leen otras versiones similares, su corazón se traspasó. Es decir, la predicación traspasó el corazón de los oyentes. ¿Y por qué su corazón se traspasó? Justamente por el pecado. Tenían dolor por el pecado. La palabra de Dios traspasa el corazón y nos hace entender y nos produce contrición por el pecado. La verdadera salvación produce eso, produce un oído, un corazón para escuchar la palabra de Dios y produce un corazón que se siente compungido, conmovido, traspasado por el pecado. Así es. Cuando no hay dolor por el pecado, entonces tenemos que pensar, ¿qué está pasando? Porque la verdadera salvación, lo primero que produce mediante la predicación de la palabra, es dolor por el pecado, es aflicción, conmoción, convicción de pecado. Y eso produce dolor. Los oyentes fueron convencidos de su pecado. Les remordió la conciencia. Hoy es triste porque hoy ya se está diciendo de que no hay que vengan para que te sientas cómodo en la iglesia. Ven para que te sientes cómodo, nadie te va a decir nada. Ven a sonreír, ven a pasarla bien. Ven a disfrutar. Pero si te das cuenta, el mensaje de Dios es para que traspase nuestro corazón. Es para convencernos de pecado. Es para producir dolor por nuestro pecado. Es para convencernos que necesitamos que Jesús transforme nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La otra vez fuimos con los hombres, hace una semana nos fuimos de barbacoa, ¿no? Los hombres, barbacoa. Y sacaron los cuchillos para cortar la carne. ¿No? Hermanos, ustedes saben, ¿no? Entonces los hombres tenían su estrategia. Entonces sacaban, cortaban. Entonces, pero cortaban hacia abajo. Y cuando dice el texto, más cortante que espada de dos filos, porque si tiene filos en ambos lados, es más cortante. Es más cortante. Las espadas más peligrosas en esos tiempos eran las de dos filos, justamente porque te cortaba ambos lados. Era peligrosa, era más eficaz. Y el autor de Hebreos está diciendo justamente que la palabra de Dios es eficaz, porque es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando uno escucha la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios penetra ¿hasta dónde? Corta el alma, corta tu espíritu. Hermanos, ¿te has cortado alguna vez el dedo? Un cortecito pequeñito. Cuando las mujeres se cortan un poquito, ¿qué hacen las mujeres? Así, no pasa nada, así. Cuando se cortan los hombres, se me cae el dedo, ya no quieren hacer las cosas, Acá sí hay consenso, ¿no? Acá sí hay consenso. Pero esta espada penetra el alma. Penetra el alma. O sea, el alma ya no está igual, ha penetrado. Hasta las coyunturas, y los tuétanos. ¿Sabéis qué son los tuétanos?
Mira, un ejemplo de tuétanos, para poner un ejemplo. Acá, hermanos, acá hay algunos peruanos hay aquí. Algunos no, contaditos. Y usted seguro que, bueno, los que no son peruanos también comen pollo a la brasa también, ¿no? Porque yo he visto que algunos que no son peruanos, pero les gusta el pollito a la brasa, van al pollo y comen. Y hay algunos que les gusta su huesito, ¿no? ¿Y sabes qué es el tuétano? Lo que está dentro del hueso. A uno te ata. La palabra de Dios penetra hasta lo profundo. Lo que ocurre hoy día es que, ¿sabes qué hace el enemigo? ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué hace el enemigo? Es la misma técnica de siempre. Nos distrae. Nos distrae. Lo que hace el enemigo es distraernos. A Eva la distrajo. No comprendió bien el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy también hace eso el enemigo, nos distrae. Pero cada vez el enemigo va sacando nuevas formas de distraernos. ¿Cuál es la actual forma que nos distrae para no escuchar el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuál? Los móviles. Gracias, hermanos. Gracias. Los móviles. Vamos a decomisar los móviles para entrar acá a la iglesia, hermanos. Sobre todo los jóvenes, vamos a todos los jóvenes a hacerle como no entran a las cárceles, vamos a poner aquí un detector. Así, a todo. Si suena, lo buscamos. A ver si se mete el móvil por acá, se lo encontramos por aquí. Porque en verdad nos distrae. Nos distrae. Y eso es parte del enemigo. El enemigo no quiere que escuche la palabra de Dios. No quiere. No quiere. Sea nosotros los viejos también el enemigo nos quiere distraer, ¿sí o no? ¿Ves tu TikTok seguro? Ahora imagínate a los jóvenes. Imagínate a los adolescentes. Y no quiero decir niños porque ya está científicamente acreditado que un niño no debe tener móvil. Ya está eso acreditado, no tengo que ni predicarlo ni enseñarlo. Y acá en la Unión Europea se dice que a partir de los 16. Y eso ya no quiero entrar porque me están mirando mal, con mala cara a los adolescentes. Pero eso está ya científicamente. Si los adultos a veces no manejamos bien un móvil, ¿te imaginas un niño? Si los niños de 30, 40, 50 años no manejan bien un móvil. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con nuestros hijos. Pero la verdad es que el enemigo busca que distraernos, porque no quiere que escuchemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios que dice, discierne los pensamientos, y no solamente los pensamientos, sino las intenciones de nuestro corazón. Va hasta lo profundo. Entonces, por eso que cuando vamos Dios nos desvela todo. ¿Y qué hacemos? Nos sentimos dolor. Sentimos dolor. Porque Dios devela nuestro orgullo. Dios devela que a veces no hacemos las cosas por amor, sino por orgullo. Dios devela en nuestro corazón que a veces hay competencia. Dios devela en nuestro corazón que a veces nuestro corazón necesita purificarse. El suyo y el mío. Y el mío. Porque su corazón es como mi corazón. ¿Sabes cómo es? Humano. Pecaminoso. Pero tengo que ir a la palabra de Dios para que ¿cómo se llama esto que nos pasa? ¿El escáner? ¿Cómo se llama este? Uno pasa y todo el cuerpo pasa y te saca rayos. El escáner, ¿no? Ese escáner que saca todo. Así es la palabra de Dios, saca todo. Y cuando saca todo, ¡oh, Señor! Perdóname, siento dolor. Pero a veces no queremos sentir dolor. Y no queremos ir a la palabra de Dios. No queremos escuchar. Entonces nos distraemos. Ya acabo de decir los móviles, pero a veces nos distraemos en nuestros pensamientos. Aparte de la distracción,
lo que muchas veces hacemos, hermanos, es encerrarnos en nuestros propios criterios, en nuestros propios pensamientos. ¿Y sabes cuál es el peor pensamiento que uno puede hacer? Es decir, yo soy bueno, yo no soy malo. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a traicionar? ¿Qué dijeron los discípulos? Pero primero dijeron, ¿qué dijo Pedro? No, yo tampoco. Debería ser ese pensamiento que después algunos dijeron, ¿seré yo? Pero a veces es, yo no, mi corazón es puro. Mi corazón es así. No, más bien debemos decir, ¿seré yo? Más bien, voy a analizar mi corazón. Cuando la palabra entra en nuestra vida, va hacia nuestro corazón, va hacia nuestra alma, va hacia nuestras coyunturas, va hacia lo profundo de nuestro ser, porque es espada de doble filo. Por eso dice la Biblia en Hechos 2:37 que cuando Pedro predicó, ellos escucharon, entonces se compungieron de corazón. Eso produce la palabra de Dios. ¿Y qué dicen? Hechos 2:37. Ellos dicen, en Hechos 2, dicen, varones hermanos, a los que antes perseguían. ¿Qué dicen? ¿Qué haremos? No se queden con las manos cruzadas. Bueno, soy malo. No, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hay un deseo ardiente de hacer algo. Hay un deseo de no quedarse donde están. No es decir, bueno, así soy, pues. Bueno, sí tienes razón la palabra, soy así. Ese es mi carácter. Esa es mi forma. No. Cuando viene la palabra de Dios a nuestro corazón, entonces uno dice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eso es cuando viene la palabra de Dios a nuestro corazón. Pero cuidado con las distracciones. Cuidado con recubrir tu corazón con el humanismo de que somos buenos. Cuidado. Deja que la palabra de Dios descubra todo tu interior y séle fiel. Y di como ellos, Señor, ¿qué debo hacer? Amén. Segundo, otra evidencia de la salvación es que produce arrepentimiento e identificación plena con Jesucristo para el perdón de pecados. Vamos a Hechos 2:38. Ya hemos dicho que lo primero que produce es dolor. Lo segundo, arrepentimiento e identificación. Dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, ellos dicen, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren, Pedro predica, pero para recibir la salvación hay una exigencia. ¿Os dais cuenta que hay una exigencia? No es que, no pasa nada, hay una exigencia. Y la exigencia para la salvación es el arrepentimiento. Esta palabra arrepentimiento es una palabra interesante que viene del griego metanoeo. De ahí viene la palabra metamorfosis. Entonces esta palabra metanoeo significa cambio de propósito, cambio de mente. Cambia la mente. Y ese es el arrepentimiento, cuando uno decide cambiar. Cuando mi mente cambia, mi cosmovisión cambia. ¿Os acordáis cuando Jesús estaba con sus discípulos? Él conversaba con sus discípulos. Iba a tener la cena. Y estaban todos sentados. Y cuando uno iba a cenar en esos tiempos, las mesas no son como nuestras mesas, ¿no? Nuestras mesas son altas y te sientas. Antes de cenar, ¿qué te lavas? Las manos. En ese tiempo, antes de cenar, ¿saben qué se lavaban? Los pies.
Antes de cenar tenías que lavarte los pies. Y no te lo lavabas tú, venía el esclavo, el siervo de la casa, y traía y lavaba los pies. Porque como te sentabas casi al nivel del suelo, entonces al que está a tu lado, tú le veías ¿qué? Tú le veías sus pies. Entonces, si sus pies estaban sucios, ¿qué ocurría? Se te iba el hambre. ¿No? Entonces, todos tenían que lavarse los pies. Cuando no había un esclavo en esa casa, entonces el de menor condición lavaba los pies. Pero vemos en el relato del Señor Jesús que estaban todos sentados y nadie lavaba los pies. Si no había alguien, uno de los discípulos debió lavar los pies. Entonces, ¿qué hacía el Señor Jesús? Toma el agua, toma la toalla y comienza a lavar los pies de cada uno de ellos. Eso ha sido un tremendo cambio de mente para ellos. Porque ellos han dicho, no, pero Pedro, tú lava. No, yo soy Pedro. Tú Juan. No, Andrés, tú Andrés. Judas. No, yo veo el dinero. Ese no es mi nivel. Yo la parte económica. Ya, entonces tú, Jacobo. No. Tú, Celote, tú mismo. No, yo sé manejar el cuchillo, no la toalla. Porque el celote era el terrorista, ¿no? Nadie quería lavar. Hasta que cambió su mente de ellos, con este ejemplo. El mensaje de la palabra de Dios siempre es para que cambie nuestra mente. Nuestra mente debe cambiar, nuestra forma de ver las cosas. Yo sé que hoy la sociedad nos invade con la comodidad, con el ser atendidos, el ser servidos, pero eso no es de un siervo de Dios. Estamos llamados a servir. ¿Cuántos dicen amén? Estamos llamados a servir. Nuestra mente debe cambiar y eso lo produce la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios siempre nos va a llevar al arrepentimiento. El mensaje de la salvación nos lleva al arrepentimiento. Hoy la psicología dice, no, cuidado con los sentimientos de culpa. No digas nada que puedas generar culpa, porque si tú dices algo que genere culpa, momento. No me puede generar culpa usted, a mí. No soy yo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso que Juan Bautista decía, cuando él predicaba, Mateo 3:2, dice, Juan el Bautista decía, ¿qué decía Juan el Bautista? Vivan tranquilos, vivan cómodos, en su confort. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué decía nuestro Señor Jesús? Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la salvación nos lleva a pensar en el arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Romanos 3:23. Todos somos. Algunos leen mal, dicen, todos los demás son pecadores. Yo no, todos los demás. No, todos somos pecadores. Por eso que siempre debemos tratar con humildad entre nosotros. No tratarnos como que nosotros no pecamos, todos con humildad. Porque todos somos pecadores y la Biblia dice, todos están destituidos de la gloria, todos necesitan de Jesús, todos deben arrepentirse. Romanos 6:23 también dice, porque la paga del pecado es, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos cambiar de dirección. Cambiar de mente. La verdadera salvación cambia tu mente, cambia tu corazón. Y tú ves a veces personas que han sido muy orgullosas. O sea, cuando la primera vez que entran a la iglesia, entran. Permiso. Siéntese acá, yo me siento donde quiero.
Cuando estoy predicando me miran. Pero cuando Dios toca su corazón, cambia su corazón. Quieren servir. No importa el servicio, importa dar su tiempo y su fuerza para Dios, porque se arrepintieron de corazón. La palabra de Dios trae arrepentimiento, trae cambio de mente, trae cambio de corazón. ¿Saben? Alguien dijo que el verdadero arrepentimiento es temer el pecado en sí. Comienzo a temer. Fallo a Dios y veo y lo temo. Ya no quiero hacerlo. Temo hacerlo. Porque no quiero fallarle a Dios. Me arrepiento. No quiero volver a fallarle a Dios. No le teme las consecuencias, no le teme el pecado en sí. No quiero volver a fallarle a Dios. ¿Os acordáis de Judas? Judas falló a Dios. Pero Judas solamente se sintió mal. Judas, para los estudios, sintió remordimiento. Hice mal. No debí mantener al maestro. No debí cobrar. No debí recibir dinero. Pero no se arrepintió. ¿Cómo terminó Judas? Ahorcándose por el remordimiento. Hay mucha gente que sí vive con remordimiento, con sentimiento de culpa. Pero Pedro también lo negó a Jesús, lo hemos dicho varias veces. Pero Pedro lloró de arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer mi pecado, es cambiar de actitud hacia Él, es cambiar de actitud hacia Él. Pero eso ocurre cuando estoy abierto a la palabra de Dios. Ahora bien, permitidme, Pedro le dice a ellos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Estos son los hermanos de la nueva serie, ¿no? Gracias por la ilustración. Vale. Quiero ir una vez más a Hechos 2:38. Ahí está, 2:38, muy bien. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Miren el beneficio. Hay beneficio, perdón de pecados, recibir el Espíritu Santo. Pero dice arrepentíos. Y luego dice bautícense. ¿Por qué solamente dicen bautícese en el nombre de Jesús? ¿Por qué no dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque Pedro le está predicando ¿a quién? ¿A quién? A los judíos. ¿Los judíos creían en Dios? Sí, creían en Dios, creían en la obra del Espíritu de Dios. Entonces ellos tenían que identificarse con Jesús, porque creían en Dios. Creían en la obra del Espíritu de Dios. Entonces ellos tenían que someterse, identificarse con Jesucristo, su Salvador. Por eso que en ese momento Pedro dice en el nombre de Jesús. Y en otros momentos es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en ese momento ellos tenían que identificarse con Jesús. Cuando uno se bautiza, se identifica con Jesús. Es parte de la iglesia y se identifica con el Salvador. Es miembro del cuerpo de Cristo. Cuando usted se bautiza, está siendo obediente al llamado de Dios, o al mandato de Dios, al mandato de Dios, porque fue Jesús quien dijo que bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno se bautiza, es obediente al mandato de Jesús. Y de esta manera se hace parte del cuerpo de Cristo. Es como, algún momento he puesto este ejemplo cuando dicto mis primeros pasos. Cuando uno viene y nace, ¿no? Usted nace en un hospital por lo general siempre, entonces usted nace y usted es parte de la raza humana, ¿verdad? Usted es un ser humano. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, por si acaso, no voy a decir que acá haya un visitante. Usted es parte del género humano, de la raza humana.
Pero cuando vienen y le ponen el nombre y el apellido, ¿usted es parte de qué? De una familia. Tiene su apellido, y a los niños, ¿cómo le ponen? No me acuerdo, a la mamá más jóvenes, un brazalete, ¿no? Saimi, brazalete, le ponen ahí, tu hijo, al apellido. Ahí está el apellido. Ahora bien, cuando uno viene a Cristo, es parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo en general, de la iglesia universal. Todos somos parte de la iglesia universal. Cuando estemos con el Señor en la eternidad, no hay denominaciones ahí. Todos los que han entregado su vida a Jesús son parte de la iglesia universal de todos los tiempos, de todas las razas, de todos los géneros, de todo. Pero cuando usted se bautiza en una iglesia, es parte de una iglesia local. Es como su apellido. Cuando usted se bautiza y dice en su brazalete, ¿qué dice? Lescor. Cuando usted se bautiza es parte de una iglesia local. Es en primer lugar parte de la iglesia universal, pero cuando usted se bautiza es parte de una iglesia, se miembro para servir a Dios, para servir a todo aquel que llega. Dios lo pone en una iglesia para que usted sirva a Dios con sus dones y talentos. Usted le sirve a Dios a través de su iglesia. Al ser miembro y parte de una iglesia, usted le sirve a Dios como dentro de la iglesia. Entonces, cuando te bautizas, te haces parte de la membresía de la iglesia. Te identificas con Jesús, eres parte del cuerpo de Cristo y te identificas con una iglesia. Amén. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? A ver su brazalete. Ahí está en el corazón. Muy bien. Entonces, en primer lugar, hemos dicho que una evidencia de un elemento de la verdadera salvación es el dolor. ¿Qué produce el dolor? La convicción de pecado que produce la palabra de Dios. Lo segundo, arrepentimiento, ¿no? Identificación con Cristo. Tercero, otra señal de la salvación es el recibimiento del Espíritu Santo. Porque, una vez más, versículos 38 y 39, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de los pecados. ¿Qué van a recibir? Perdón de los pecados. Y luego, ¿qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y añade, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Era una promesa del Señor. Entonces, todo aquel que escucha el mensaje de la palabra de Dios, siente dolor por su pecado, se arrepiente, lo que ocurre es que recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a tu vida, viene a morar en tu corazón. Dios lo había prometido. Dios cumplió su promesa. Y cuando viene el Espíritu Santo, en ese momento eres parte de la iglesia universal. ¿De parte de la iglesia? Universal. Eres parte del cuerpo de Cristo en forma universal. 1 Corintios 12:13 dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos miembros sumergidos, hechos parte de un cuerpo. La iglesia universal, un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean peruanos, sean colombianos, ecuatorianos, españoles, catalanes, sean esclavos, sean libres. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Os dais cuenta? Cuando una evidencia de la verdadera salvación es que viene el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. Esa es la promesa que Dios cumplió. Ezequiel 36:27 es la promesa que Dios le dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu,
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién nos ayuda a obedecer a Dios? El Espíritu Santo. Así es, el Espíritu Santo. Él te ayuda a honrar a Dios. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. Es el Espíritu Santo que ha comenzado la obra en nosotros y nos va perfeccionando. Es el Espíritu Santo. Y es más, es el Espíritu Santo quien nos da un don para servir a Dios. Como dice 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él reparte dones para servir a Dios como Él quiere. El Espíritu Santo viene a tu vida cuando uno se arrepiente, verdaderamente. Amén. Las señales. 1, dolor. ¿Dolor por qué? Por la convicción de pecado. 2, arrepentimiento. Identificación con Cristo. 3, recibimos el Espíritu Santo. Y 4, hay una invitación persistente a la salvación. El mensaje de la salvación tiene una invitación persistente. Pedro termina con el versículo 40 y dice así, o después viene el 41, pero el 40 veamos, dice así: y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hoy resuenan estas palabras del apóstol Pedro, que es para ti y para mí. Sed salvos de esta perversa generación. No dejes que como una telaraña te atrapen. Querido joven, querido hermano, no dejes que te atrapen, sed salvos. Pedro exhortaba a los que escuchaban a que no puedan dejar la incredulidad, que se arrepientan de sus pecados. La sociedad de aquellos días era similar a la que vivimos hoy. Quiere desviarnos de la verdad. No quiere que creamos la verdad de la palabra. Por eso que Pedro los llama a ellos y nos llama a nosotros a ser salvos de esta generación perversa, de esta generación incrédula. A ser salvos de la ira de Dios también, arrepintiéndonos y volviendo a Dios. Ser salvos, ser salvos. Hay un mensaje persistente. El día de ayer, ya muchos saben, falleció el padre de Christopher, nuestro hermano. Hoy día hemos estado en el tiempo de velorio, en la cremación, y hace algunas semanas estuvo mal. Y la preocupación de la familia es que el padre, como mucho tiempo se ha dedicado a trabajar, preocupado por la familia, como muchos hombres y como muchos inmigrantes que vienen y dedican a trabajar, a buscar que sacar adelante su familia, había obviado buscar a su Salvador. Pero su esposa conocía a Cristo, sus hijos también. Su esposa oraba por él, sus hijos oraban por él, oraban por su salvación. Este hombre cayó en cama, pero gracias a la misericordia de Dios, que le dio unos días para poder hablar, para poder arrepentirse, para poder recibir a Jesús. Dios permitió que pueda yo ir a compartir la palabra de Dios. Y compartiendo, él invocó el nombre del Señor. Él era consciente que ya Dios estaba en su vida. Hoy, después del mensaje que compartí en el tiempo de velorio y en el velatorio, un hombre se me acercó y me dijo: mira, yo también he recibido a Jesús. Y yo fui a hablar con Luis, con el padre de Christopher, el mismo día que yo fui. Y yo lo sé porque cuando yo fui, yo quería hablar de Jesús y me dijo: ya recibí a Jesús. Y me contó que usted le había predicado y que él había ido a su Salvador.
Le digo, gloria al Señor, le dije yo. ¿Sabes? No sé hasta aquí cómo está nuestra vida, si tenemos aún familiares que todavía no conocen a Jesús. Pero sabes, una verdadera evidencia es arrepentirnos, es ir a Jesús, invocar el nombre del Señor. Fruto de esta predicación, dice la Biblia que hubieron más de 3.000 personas que se arrepintieron. Más de 3.000 personas que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Mi hermano, mi amigo, solamente en Jesús hay salvación. Si todavía no has entregado tu vida a Jesús, entrega tu vida a Jesús. Solo en Él hay salvación. Solo en Él tenemos esperanza de vida eterna. Solo Él puede transformar tu vida. Por eso que yo quiero animarte en esta tarde. Si todavía tú no has entregado tu vida a Jesús, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes invocar el nombre del Señor. Hoy puedes abrir tu corazón a Él, arrepintiéndote de tus pecados, entendiendo que somos pecadores y que debemos arrepentirnos. Pero ¿sabes qué? Cuando te arrepientes de corazón, recibes el perdón de pecados y recibes el Espíritu Santo que transforma nuestra vida y transforma nuestro corazón. Cierra tus ojos para terminar orando, agradeciendo al Señor. Nos encontramos todos los domingos a las 6 de la tarde. También puedes conocernos durante la semana en nuestras diferentes reuniones. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos gozamos que estés aquí.